Sí, Bueno, ahora esta, la segunda. ¿Se ve, chicos? No, se ve la ¿No? No, primera nada más. profe. No, Bueno, bueno, ahí cambio. Ahí, ahí. sí, ahora sí. ahí estamos. Bien, bueno. Chicos, vamos a terminar de ver la unidad 2. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estábamos describiendo cuáles son los procesos que forman parte de la farmacocinética? Habíamos hablado de cada uno de los elementos que forman parte del anagrama LADME, ¿eh? Habíamos ido describiendo cada uno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la absorción. Siempre hay que tener en cuenta la existencia de una serie de factores que van a modificar la absorción, como por ejemplo la absorción siempre de los fármacos, como por ejemplo la solubilidad, la cinética, la concentración del fármaco, la circulación en el sitio de absorción y también la superficie de la absorción. Los mecanismos por los cuales, independientemente de la vía usada, se produce la absorción son los siguientes. Bueno, ¿qué es la difusión pasiva? Ahora vamos a hacer referencia a todos los mecanismos que utilizan los fármacos para poder atravesar la membrana o las barreras celulares. En los casos de la difusión pasiva, el paso de la sustancia implicada se va a producir sin gasto de energía, ¿eh? El transporte se hace a favor de un gradiente de concentración. Puede producirse a través de la membrana propiamente dicha o a través de ciertas proteínas que van a formar poros. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la difusión pasiva, ¿eh? Directamente pasan a través de un gradiente de concentración. ¿Se acuerdan que la membrana celular estaba formada por una bicapa molecular de lípidos, que son estas imágenes que tenemos acá? Bueno, ¿qué es la difusión simple? La difusión simple es otro mecanismo que utilizan los fármacos o los elementos para atravesar las barreras celulares. Acá en este caso depende del tamaño de las moléculas y puede realizarse a través de la bicapa lipídica de la membrana o a través de los poros acuosos constituidos por proteínas insertas en la misma. Acá tenemos un ejemplo de la difusión simple. Fluido extracelular, estas son las partículas que van a atravesar esto que tenemos acá, es la membrana o la barrera celular. Los fármacos atraviesan la membrana hacia el interior de la célula, que es el fluido intracelular. Pasan directamente a través de la barrera. Bueno, vamos a hablar de lo que es la difusión facilitada. También es otro mecanismo de transporte. Se debe a la presencia de un gradiente a ambos lados de la membrana. Esto sirve para que otras moléculas que tienen la propiedad de unirse al fármaco y lo arrastran en su migración. Son las moléculas facilitadoras y se incluyen dentro de la difusión pasiva debido a que no consumen energía en su traspaso. A diferencia de la difusión simple, este mecanismo, que es el de la difusión facilitada, es saturable. ¿Por qué? Porque depende del número de moléculas facilitadoras. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los tres tipos de mecanismos. Acá, la difusión simple, dijimos que de acuerdo al tamaño de la molécula pasaba directamente a través de la bicapa molecular de lípidos. Acá en la difusión facilitada utilizaba una proteína a la cual la sustancia se iba a unir para poder atravesar la barrera. ¿Estamos? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el transporte activo, donde sí se requiere gasto de energía. Todo esto que teníamos acá, la difusión pasiva, la simple y facilitada, no requiere gasto de energía. Bueno, en los casos de la absorción activa o transporte activo, el paso de una sustancia implica un gasto energético en forma de moléculas de ATP. Permite la absorción contragradiente y depende también de las moléculas facilitadoras, que en esta ocasión no migran en función de un gradiente, sino gracias al gasto energético. Este es un mecanismo saturable. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Esto es todo lo que son las difusiones, la
simple, la pasiva, la facilitada, transporte pasivo, sin gasto de energía. Acá el transporte activo sí requiere un gasto de energía para que las moléculas puedan pasar desde el exterior hacia la membrana celular. Bueno, ya dejamos lo que es difusión, de los distintos tipos de difusión, transporte activo. Vamos a hablar ahora de lo que es la endocitosis. Es un mecanismo propio de algunas células por el que, mediante la formación de vesículas originadas a partir de la membrana citoplasmática, se introducen en su interior sustancias externas a ellas. Es un mecanismo que consume gran cantidad de energía, pero tiene la ventaja de introducir grandes cantidades del material al interior de la célula. Bueno, acá tenemos, dentro de la endocitosis tenemos la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis, esto que tenemos hacia acá, es la membrana. En este caso, forma como una vesícula, cuyo objetivo es introducir, en el caso de la pinocitosis, un medio líquido en el interior. Y en los casos de la fagocitosis se forma acá la vesícula, pero lo que introduce en la fagocitosis son elementos sólidos. Bueno, todo lo que es la endocitosis, chicos, también es un mecanismo que requiere gasto de energía. ¿Estamos hasta acá, chicos? Los distintos tipos de mecanismos. Sí, profe. Bien, seguimos. Bueno, distribución. Ya dejamos lo que es la absorción, vamos a hablar un poquito de lo que es la distribución de los fármacos. Es como la llegada y disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Es un proceso muy importante toda vez que, según su naturaleza, cada tejido pueda recibir cantidades diferentes del fármaco, el cual además pasará allí un tiempo considerable. Bueno, cuando hablamos de distribución vamos a hablar de órganos ricamente irrigados y pobremente irrigados. El riñón, que es esto que tenemos acá, este es el órgano que es el riñón, tiene un 24% del gasto cardíaco. El hígado, que es este órgano que vemos acá, tiene un 20% del gasto cardíaco. El cerebro, que es esta imagen, tiene un 15% del gasto cardíaco. Y el corazón, que es esta imagen, el 4% del gasto cardíaco. Tenemos los órganos mediamente irrigados, donde tenemos los músculos con un 15% del gasto cardíaco. Y aquellos órganos pobremente irrigados, tenemos el tejido celular subcutáneo con un 2% del gasto cardíaco. Bueno, los tejidos del primer grupo establecen con mayor rapidez el equilibrio de las concentraciones del medicamento en la sangre, en especial cuando se administran por vía endovenosa. O sea, los tejidos del primer grupo nos hacemos referencia a los que tienen una irrigación más grande. El tejido graso sabemos que se halla poco irrigado, pero al poseer una masa que es equivalente a una proporción importante de nuestro peso corporal, puede captar grandes cantidades de medicamento, aunque lo hacen con retraso respecto a los órganos que están bien perfundidos. O sea, la distribución va a depender de factores del fármaco y factores del organismo. Con respecto a lo que son los factores del fármaco, van a depender de la capacidad que tengan de atravesar las membranas. Es lo que hicimos referencia a los mecanismos de transporte de los fármacos. Depende de la difusión, de la filtración, de la pinocitosis y del transporte activo. Factores del organismo que intervienen en lo que es la distribución, en los compartimentos, el número, la irrigación, la masa tisular y el coeficiente de partición. Bueno, otro elemento, otro tema importante a tener en cuenta es la unión a las proteínas plasmáticas. El fármaco que se encuentra diluido en el plasma va a ser capaz de pasar a los tejidos. De esta manera, la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas va a actuar como un reservorio del mismo dentro del organismo y disminuye las concentraciones finales en los tejidos. La unión de los fármacos y proteínas es poco específica y usualmente es lábil y reversible. Un fármaco puede ser desplazado de su unión a la proteína por otra sustancia u otro fármaco, que en todo caso la unión acá en este caso está sujeta a la saturación. Las proteínas plasmáticas de más interés son las albúminas, por su cantidad y su capacidad para unirse a otras sustancias.
Otras proteínas de interés son las glicoproteínas, las lipoproteínas y en menor medida las globulinas. Bueno, dejamos ya lo que es absorción, distribución y vamos a hablar un poquito de lo que es el metabolismo o la biotransformación de los fármacos, que es otro de los procesos que forman parte de lo que es la farmacocinética. Muchos fármacos van a ser transformados en el organismo debido a la acción de enzimas. Esta transformación está destinada a contrarrestar el posible efecto perjudicial de una sustancia extraña al organismo. Es el concepto básico del metabolismo xenobiótico, siendo los fármacos las sustancias xenobióticas por excelencia. O sea, xenobiótico, chicos, es una sustancia extraña a nuestro organismo. La transformación puede consistir en la degradación, que se va a producir a través de los mecanismos de oxidación, reducción e hidrólisis, donde el fármaco pierde parte de su estructura o en la síntesis de nuevas sustancias con el fármaco como parte de una nueva molécula, que es la conjugación. La oxidación se realiza fundamentalmente por las isoenzimas de citocromo P450, en lo que se conoce como metabolismo de fase 1. La conjugación es la fase fundamental del metabolismo de fase 2. En el humano y en la mayoría de los mamíferos, el metabolismo de los fármacos se produce fundamentalmente a nivel de lo que es el hígado. ¿Estamos? Metabolismo biotransformación es la modificación que sufre todo xenobiótico, es decir, sustancias extrañas a nuestro organismo, en su paso a través del organismo. ¿Cuál es el objetivo? Transformarlos en compuestos más hidrosolubles que puedan ser excretados. Una vez que los fármacos han cumplido su acción, es decir, su función, su mecanismo, los fármacos deben ser eliminados del organismo. Todas las transformaciones químicas que sufren los fármacos en el organismo es lo que se conoce con el nombre de metabolismo o biotransformación. El principal órgano de metabolización de los fármacos es el hígado. Los productos que aparecen como consecuencia del metabolismo se llaman los metabolitos. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Está claro todo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, aguarden que doy participación a estos chicos que ingresan tarde y seguimos. Pasamos ahora al segundo power. ¿Se ve, chicos? No, profe. ¿No se ve? No. No. Bueno. Ahí, chicos. Ahora sí, profe. Bien. ¿Ven lo que dice excreción ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bueno. Vamos a hablar un poquito ya de la última parte, de lo que es la unidad 2, que es la farmacocinética, y vamos a hablar de farmacodinámica. Si me escriben, chicos, no puedo ver porque tengo la pantalla completa con el Power, así que si escriben, los que puedan me van diciendo para yo saber qué necesitan. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la excreción. Los fármacos son eliminados del organismo inalterados o modificados como metabolitos a través de distintas vías de eliminación. El riñón es el principal órgano excretor, aunque existen otros como el hígado, la piel, los pulmones o estructuras glandulares como son las glándulas salivales y lagrimales. Bueno, acá está la excreción, este es el aparato o el sistema renal. La excreción está incluida dentro de las funciones de nutrición y la lleva a cabo el aparato excretor con la finalidad de expulsar desechos para que nuestro cuerpo pueda funcionar sin que haya problemas. Bueno, miren,
El sistema renal está formado por estos dos órganos, como si fueran, tienen una forma de un porotito, que son los dos riñones. Estos sombreritos que presentan arriba son las glándulas suprarrenales. Estos tubitos que bajan de los riñones son los dos uréteres, derecho e izquierdo. Esto que tenemos hacia acá es la vejiga urinaria, como si fuera una bolsita, y la última porción es la uretra. Tenemos la arteria y la vena renal. Bueno, estos órganos o estructuras utilizan distintas vías determinadas para expulsar el fármaco del organismo, que reciben el nombre de vías de eliminación. Las vías a través de los cuales el organismo elimina a los fármacos serían la orina, las lágrimas, sudor, saliva, respiración, leche materna, heces y bilis. Bueno, ya vimos entonces cuáles son las vías de eliminación de los fármacos y la excreción. Vamos a hacer un poquito de referencia a lo que es la vida media de los fármacos dentro del organismo. La vida media plasmática o vida media de eliminación es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. Es el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco en reducirse a la mitad desde sus niveles máximos, digamos, sus niveles máximos. O sea, la vida media de un fármaco es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de este fármaco del torrente circulatorio, luego de haber alcanzado la concentración máxima. Por regla general, los medicamentos de vida media larga tardan más en producir los efectos terapéuticos y son los que con mayor frecuencia causan los efectos adversos a largo plazo. Bueno, dos cositas, lo que es la farmacocinética clínica, para que ustedes vean por qué es importante estudiar estos procesos. Resulta de la aplicación directa en los pacientes de los conocimientos farmacocinéticos en cuestión y de las características de la población a la que pertenece el paciente en concreto. Bueno, acá tenemos algunos fármacos, se los voy a nombrar, en los que se recomienda hacer una monitorización farmacocinética. Algunos fármacos antiepilépticos como la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico. Medicamentos cardioactivos que se indican en aquellos pacientes que tienen problemas cardíacos como la digoxina y la lidocaína. Medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina, tacrolimus, sirolimus. Medicamentos antibióticos como la gentamicina, tobramicina, amikacina. Medicamentos broncodilatadores, por ejemplo la teofilina. Medicamentos citostáticos, el metotrexato, por ejemplo, 5-fluorolacilo o irinotecam. Medicamentos antivirales que se utilizan en los pacientes que son VIH positivos, el efavirenz, tenofovir. Y factores de la coagulación como el 8, el 9, el 7A y el 11. Bueno chicos, dejamos hasta acá el capítulo que corresponde a la farmacocinética. Ya hemos explicado cuál es la definición. Todos los procesos que forman parte de la farmacocinética se agrupan bajo el anagrama LADME, donde cada letra tiene un significado de un proceso. Eso es lo importante que tienen que saber de la parte de farmacocinética, perdón. Vamos a hablar ahora de lo que es la farmacodinamia, que forma parte de la unidad 2. Bueno, la farmacodinamia la vamos a definir como el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción, y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo. En otras palabras, es lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco. Puede ser estudiada a diferentes niveles, es decir, submolecular, molecular, celular, a nivel de los tejidos y órganos y a nivel del cuerpo entero. Bueno, acá tenemos otra definición, que es la parte de la farmacología que se dedica al estudio de los mecanismos de acción de los fármacos. Estudia los receptores, que son macromoléculas celulares encargadas de la señalización química entre y dentro de las células, presente en la membrana, el citoplasma o en el núcleo, debe presentar afinidad por el fármaco y especificidad. Bueno, puede ser reversible o no reversible, la eficacia,
modificaciones en el flujo de los iones, cambio en la actividad enzimática, modificaciones en la producción y o estructura de determinadas proteínas. Bueno, vamos a hacer un poquito de reseña, una historia, para que entremos directamente a definir y hablar un poquito de lo que son los receptores, las dosis y todo lo referido a este capítulo. Bueno, desde que se inició el estudio de la acción de los fármacos, se observó que los fármacos, digamos, esta aumentaba de forma proporcional a la dosis del fármaco administrado hasta llegar a un máximo punto a partir del cual, por más que nosotros aumentemos la dosis del fármaco, generalmente el efecto se mantenía como bajo, digamos. Esto hizo pensar que los fármacos actuaban sobre unos sitios específicos del organismo. Estos sitios son limitados, lo que explicaba el comportamiento del fármaco. Aumenta la acción conforme a cuando se van ocupando estos sitios, pero cuando están todos ocupados se estabiliza. O sea, estos sitios hacen referencia a los receptores en donde van a actuar y producir su mecanismo de acción los fármacos. Bueno, así vamos a hablar de distintos tipos de efectos farmacológicos. Vamos a tener el efecto primario, que es el efecto fundamental terapéutico deseado por la droga, es decir, cuando nosotros como médico indicamos un medicamento, nosotros queremos que se produzca ese efecto primario, que es lo que deseamos al administrar esa droga al paciente. Placebos son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica. El efecto indeseado, cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar indeseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. Efecto colateral son efectos indeseados, consecuencia directa de la acción principal del medicamento. Efecto secundario son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Efecto tóxico es una acción indeseada en consecuencia de una dosis en exceso. Es dependiente en este caso de la dosis. El efecto letal es la acción biológica medicamentosa que induce a la muerte. Esos son los distintos definiciones de los efectos farmacológicos. Bueno, vamos a hacer referencia a lo que es la dosis. La dosis la definimos como la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado en un paciente. Se clasifican en dosis subóptima o ineficaz, es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable. Mínima es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico que es evidente. La dosis máxima es la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Y la terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. La dosis tóxica es una concentración que produce efectos indeseados. La dosis mortal es una dosis que inevitablemente produce la muerte del paciente. DL significa dosis letal al 50%, dosis que es mortal en un 50% de pacientes. DE es la dosis efectiva 50, es la dosis que produce un efecto terapéutico en un 50% de la población que recibe esta droga. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la selectividad que tienen ciertas... Sí. Decir fármaco y droga es lo mismo. ¿Cómo? No te escucho. Decir fármaco y droga es lo mismo. Sí. Porque acá en esta clase estamos hablando de drogas con respecto a los fármacos, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la selectividad de los fármacos hacia los receptores. La selectividad lo definimos como el estudio de los mecanismos de acción de un medicamento sobre las células, comienza conociendo la selectividad de la droga. Hay algunos fármacos que son poco selectivos, es decir, que su acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Por ejemplo, la atropina es un fármaco que se administra para relajar los músculos del tracto gastrointestinal, también esta droga relaja los músculos del ojo y de la tráquea.
y disminuye el sudor y la secreción mucosa en ciertas glándulas. Son los fármacos que son poco selectivos. Otros fármacos son altamente selectivos y afectan principalmente a un solo órgano o sistema. Bueno, ¿qué son los receptores, chicos? La mayoría de las drogas ejercen su mecanismo de acción sobre una célula en virtud del reconocimiento de los receptores que tienen sobre la superficie celular, específicamente por tener la configuración molecular que se ajusta al dominio de la unión del receptor. La selectividad de un fármaco por uno o varios órganos se fundamenta principalmente por lo específico que es la adherencia del medicamento a este receptor diana o receptor elegido. Algunos fármacos se unen a un solo tipo de receptor, mientras que otros tienen la facultad bioquímica de unirse a múltiples tipos de receptores celulares. Bueno, así vamos a hablar de los fármacos agonistas y antagonistas. El fármaco agonista es una droga que produce un efecto combinándose y estimulando al receptor. Estos fármacos agonistas se clasifican en agonistas completos, son los que producen la máxima respuesta posible. Los parciales son los que no logran alcanzar el efecto máximo de los agonistas completos. Y los agonistas inversos son los que logran efectos opuestos a los producidos por los agonistas completos y parciales. ¿Estamos? O sea que el fármaco agonista es una droga que produce un efecto combinándose y estimulando al receptor. Bueno, ahora vemos la diferencia con la definición de los fármacos antagonistas. Es una droga que produce su efecto farmacológico bloqueando al receptor, por lo tanto es capaz de reducir o abolir el efecto de los fármacos agonistas. Los antagonistas se van a dividir en antagonistas competitivos y no competitivos. En los casos de los competitivos, son los que bloquean el efecto de los agonistas compitiendo por el mismo sitio de acción en el receptor. Acá en este caso tenemos dos tipos. Los antagonistas reversibles, que pueden ser desplazados del receptor por dosis crecientes del agonista, en este caso el antagonista lo supera. Y el antagonista irreversible, que no pueden ser desplazados del receptor por dosis crecientes del agonista. Acá es un antagonista insuperable. En el caso de los antagonistas no competitivos, son aquellos que bloquean el efecto de los agonistas uniéndose al receptor en un sitio distinto al sitio de fijación del agonista. Estos pueden ser reversibles, se disocian fácilmente del receptor al suspender su administración en el paciente. Irreversibles, que se fijan permanentemente o modifican covalentemente el receptor, el cual queda permanentemente inutilizado y tiene que ser reemplazado por uno nuevo. Bueno, acá tenemos, en esta diapo, vemos cómo se simplifica el mecanismo de acción de cada uno. Bueno, esto sería antes de tomar un medicamento, la sustancia química. Acá en este caso tenemos el receptor, que es donde va a producir su mecanismo de acción la droga o el fármaco. El fármaco agonista, dijimos que se va a unir con la sustancia química, van a actuar a nivel del mismo receptor para favorecer la acción de la sustancia química. ¿Estamos? Incremento de la actividad celular. Y acá en el caso del antagonista, lo que hace viene a bloquear el receptor o el sitio donde va a actuar el fármaco o la sustancia química que nosotros hemos determinado para ese paciente. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bien. profe. Seguimos. Bueno, ya para ir terminando, hay modificaciones de la acción de un fármaco. Hay algunos factores que modifican la acción o el mecanismo de acción de un fármaco. Los principales factores que modifican las acciones serían fisiológicos. Va a depender de la edad, del sexo, de la raza, de la genética, del peso corporal. Patológico, hay algunos factores como por ejemplo el estrés, factores de tipo endocrino, insuficiencia renal, cardiopatías.
farmacológicos como la dosis, las vías de administración, la posología, que son las indicaciones, cómo le indicamos nosotros al paciente cómo tomar un medicamento. Ambientales como las condiciones meteorológicas y también los fenómenos de toxicidad de grupo. Bueno, ¿estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, Profe, sí, ahí vamos. ¿qué son los fenómenos de toxicidad del grupo? Es cuando, por ejemplo, hay alguna zona que muy contaminada, por ejemplo, los casos de gente que vive muy cercanas a fábricas, entonces como que se produce como una toxicidad en ese grupo de personas que viven en esos lugares. Ah, bien. ¿Estamos? Sí, sí, Bueno, gracias. chicos, paso a decirles los temas, cómo nos vamos a ir manejando para que no haya dudas. Bueno, con respecto al primer trabajo práctico individual que se va a tomar a través del aula, el profe va a habilitarlo a partir de esta noche a las 12 de la noche. Van a tener todo el día viernes para contestar las preguntas. Esto es individual, ¿estamos? Es sincrónico. Una vez que ya comienzan, tienen un tiempo determinado para terminarlo. Ustedes tienen que enviar este trabajo una vez que ya lo terminan a cada uno de sus docentes. Hay muchos chicos que todavía no están separados por comisión. Me pidió el profe Cabrera que esos chicos escriban en el foro del aula virtual para que él pueda asignarles la comisión. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, no sé, o sea, cuando uno termina el práctico, pone finalizar y se envía solo, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ahí el profe no sé por qué me dijo que hiciera esa aclaración, pero bueno, él les va a llegar a cada uno de ellos, pero por las dudas. La modalidad no sé todavía porque es el profe el que determina, pero sí, lo más probable es que sea múltiples choice. Bueno, a ver chicos, ¿qué más? Bueno, hay muchos que están sin comisión,